Hola chicos, bienvenidos, ¿verdad? A lo que va a ser una sesión, ¿verdad? Más sobre hospitales. En este caso, estamos hablando sobre lo que es urgencia y quirófanos. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Con respecto a estas actividades. Es muy interesante saber, ¿verdad? Que urgencia y emergencia, estamos hablando que pues, las atenciones pueden ser por accidente, aparición de un cuadro bastante grave, este, empeoramiento de la enfermedad crónica y de alguna otra manera, pues realmente evita pues sobrecargar los servicios hospitalarios de urgencia. En este caso, ¿verdad? Acude directamente a lo que son las atenciones, ¿verdad? A lo que es el servicio que inclusive puede ser a la hora de un caos, como puede ser un terremoto, un huracán, un tsunami, ¿verdad? Entonces, los traslados de los pacientes a nuestra ciudad de Managua se van a dar indiscutiblemente, sobre todo porque en las líneas costeras muy difícilmente tenemos hospitales de calidad. Tenemos centros de atención de salud, tenemos casas maternas, tenemos al servicio menor realmente. Entonces, urgencia en este caso para nosotros equivale a lo que es una atención inmediata. Urgencia presenta aquella situación en la que se precisa atención inmediata, un herido que en ambulancia, pero emergencia puede ser todavía peor. Una emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente. La persona afectada está inconsciente, se sospecha que ha sufrido un infarto, un paro cardíaco, puede haber pérdidas de sangre, etcétera. Entonces, en este caso, si se fijan, los dos términos al final llegan a parar a un solo fin, que es la atención inmediata de un paciente, ¿verdad? No es como el paciente ambulatorio que llega y que puede esperar, se busca su expediente, pero inclusive en lo que está en la sala de espera de urgencia o de emergencia, puede ser atendido por alguna complicación inmediata, puede perder el conocimiento y hay que atenderlo. Eso, por supuesto, pues han sucedido casos muy lamentables en nuestro país donde pues las atenciones no han sido y hemos tenido noticias donde se han habido pérdidas humanas. El sistema de atención para urgencia o emergencia existe una una escala. El C1, riesgo vital; C2, emergencia médica; C3, médica relativa; atención médica de urgencia; C4 y 5, médica general. Entonces, el más urgente es el rojo, el C1, ¿verdad? Entonces, esto es una clasificación que debe estar más que clara y que debería haber un gráfico, ¿verdad? En cada uno de los puestos de emergencia en cualquier hospital, ¿verdad? Esta escala tiene que definirse. Entonces, que nosotros si lo vemos, no lo vemos, pues muy raras veces lo he visto en los hospitales, en los nuevos sí se está comenzando a colocar. Conocer la diferencia, bueno, situación de urgencia, situación de salud que no pone en riesgo, no es riesgo, ¿verdad? Tu vida, malestar estomacal, enfermedades respiratorias, cortaduras leves y menores y desmayos. Por eso es que le digo que tenemos que clasificarlo porque inclusive todas estas personas perfectamente pueden ser atendidas en un consultorio. Si amerita que quede en observación, es el médico el que va a remitir eso, si no en muchos casos se le da un tratamiento y vuelve a su casa o a su residencia. Y en el caso de emergencia, paro cardíaco, fracturas, accidentes viales, quemaduras graves, etcétera. Entonces, en este caso, pues una propaganda de la Cruz Roja Mexicana, porque a veces parece mentira, las personas quieren que sean atendidas por sistema de gravedad y a lo mejor solo llegan con una migraña. En este caso, ¿verdad? Habíamos hablado un poco sobre lo que son los diagramas. Es muy recomendado, por favor, que vayan revisando cada uno de los puntos. Creo que compartimos ese análisis y sabemos que no cumplen realmente a veces la clasificación. Esta clasificación es ese famoso triaje de colores, ¿verdad? Donde según el estado del paciente tiene que ser atendido, pero sobre todo recuerden clasificarlo en dos accesos, en el ambulatorio y el más grave. Este es el famoso triaje: 1, reanimación; 2, emergencia; 3, urgencia; prioritario y no urgente. En este caso se dan diferentes sugerencias según el estado. No necesariamente tiene que ser el paciente, pero si colocáramos esta simbología en las áreas de espera, en las salas de espera, yo creo, o educáramos, mejor dicho, a cada uno de nosotros y explicáramos cómo entender el nivel de gravedad, pues realmente la atención sería mucho más eficiente. Pero en nuestros hospitales realmente solo existe una recepción, no existe algo como la imagen que tenemos acá, que si se fijan se clasifica. Este paciente, por ejemplo, es número 2.
puede tener hasta 15 minutos de espera, es una emergencia, no es tan grave. El número 3 puede ser urgencia, hasta 30 minutos de espera, aquí está la señora. El número 4 prioritario, 60 minutos de espera y no urgente hasta 120 minutos. Es una exageración, pero podría serlo, ¿verdad? El nivel de atención con los exámenes, etcétera, todo puede ser, puede variar realmente la situación. Aquí tenemos los colores, los síntomas, los signos, las enfermedades que pueden agregarse y la conducta que debería tener. Esto es muy importante porque así vemos también la fluidez que puede haber en estas zonas y de esa manera el nivel de atención debería ser más rápida. Los equipos tienen que estar preparados. Las limpiezas de los cuartos de choques, por ejemplo, tienen que ser vital. Saliendo un paciente, ingresando a hacer el proceso de limpieza, lavado de camillas, limpiado de sillas de rueda, la conectividad que pueden tener estos hospitales con las ambulancias. En programas de televisión como Chicago Med, se comunican por medio de la digitalización, por medio de tablet, por medio de un sistema que la jefa de enfermería recibe la notificación y entonces le dice médico Ana Sofía, médico Gibran, van a atender a un paciente, niño menor de 10 años, con quebradura en brazo izquierdo, sangrado y golpes en la cabeza, quedó inconsciente. Entonces le dan como un epicrisis bastante rápido de quién es el paciente que llega en ambulancia. Debería ser lo correcto, ¿verdad? Que estos sistemas se comuniquen con los hospitales de la mejor manera, pero a veces pues nuestro sistema llega a fallar, el tiempo llega a complicar inclusive el recibir a un paciente en estos hospitales. La distribución, por supuesto, una misión, como es clasificación, unidad de consulta rápida, un box vital. Cada país tiene diferentes nombres, tiene diferentes demandas, tiene diferentes análisis o la manera de ver su urgencia, pero al final el resultado tiene que ser el mismo, atender lo más rápido posible a los pacientes. Los espacios tienen que ser bastante amplios. Miren esta imagen pequeña por acá. Es un área de espera de la gran cantidad de camillas para poder recibir a los pacientes que llegan en ambulancia para hacer un transfer completo. Estamos hablando que por ejemplo, puede ser un área de observación, pero aquí podemos ver que está bastante combinada porque está el área pediátrica aquí también, niños pequeños atendidos con adultos o estos pueden ser adolescentes. Esta puede ser toda una sala pediátrica, ¿verdad? Donde están infantes en el área de emergencia en observación. Y esto perfectamente puede ser trauma 1, trauma 2 o áreas de choque o cuartos, ¿verdad? De atención. Entonces tenemos diferentes modelos de plantas, prototipos. Miren, aquí tenemos la famosa sala de hidratación, sala de terapia respiratoria. Miren, equipadas con sus servicios sanitarios, con su mobiliario. Sin embargo, recordemos, aquí debería haber una enfermera que esté atendiendo las salas de hidrataciones y respiratoria. Habría que analizar, por supuesto, miren, la sala de observación es muy amplia, subdividida, porque puede haber estación de enfermería, los servicios sanitarios. Entonces son cosas que ustedes perfectamente por medio de estas presentaciones y documentos pueden ver y analizar. La rotulación, como habíamos hablado, tiene que haber un carport que proteja. Los parqueos tienen que ser bastante libres, fluidos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, el acceso a consulta externa, si lo pueden ver por acá. Imagenología, miren, lo tienen aquí abajo y entrada al hospital principal. En el caso de urgencia, aquí está, entonces el hospital entra y puede haber un choque. No todos los modelos son precisos, no todos los modelos son el mejor ejemplo. Ustedes tienen que analizar y considerar si realmente funciona lo que estamos viendo o las propuestas. En muchos países realmente todavía siguen teniendo problemas estas áreas administrativas en el sentido de organizar las urgencias, organizar esa emergencia y la combinación entre paciente ambulatorio y paciente grave. La saturación de los espacios, como la imagen que tenemos acá, tenemos pacientes casi sobre lo que es la parte de enfermería, el desorden de las áreas, porque a veces los médicos y enfermeras quieren tener un contacto inmediato con los productos, ¿verdad? Para como gasas, tijeras, inyecciones, etcétera. Entonces, es un serio problema, ¿verdad? Para poder admitir y que podamos tener un servicio de calidad. Y como les decía, por ejemplo, esta imagen que dice admisión de urgencia, ahí tenemos dos personas y pareciera que hubieran varias ventanillas. En nuestro país no sucede eso, en emergencia es una sola enfermera, una sola persona que está atendiendo y a veces son filas largas, máximo dos personas que están atendiendo. Y estas áreas tienen que ser de atención
rápida. Yo diría inclusive que debería tener el tamaño de un consultorio externo por la cantidad de médicos o de consultorios especialistas internos, ¿verdad? Para poder atender esas emergencias lo más rápido posible. Por ejemplo, el área de choque, como les comentaba, es un área como preoperatorio, por decirlo así, es previo, estabilizan a los pacientes para poder ingresarlos a los que son los quirófanos, en este caso si fallece el paciente, la morgue, o si es muy bien establecido lo que es el área de hospitalización. Si una persona llega de gravedad en una ambulancia y es atendido por una quebradura y se dan cuenta que no necesita cirugía y logran estabilizarlo, lo limpian, lo saturan, lo llevan a que le hagan el yeso en el cuarto de yeso y el paciente después de una observación previa de 24 horas lo pueden enviar a su vivienda sin ningún problema. Entonces son procesos muy importantes. Y por ejemplo, el área de choque, miren qué interesante, como les decía, es como un quirófano pequeño. Esta es la gran cantidad de elementos que podemos tener ahí. Es bastante sucio, es muy complejo, no es como los quirófanos que tienen una clasificación de proceso entre gris, semigris y blanco. Entonces, esto sucede solo en un cuarto de choque, ¿verdad? Tiene que ser muy amplio, tiene que ser rápido de trasladarse, tiene que permitir la accesibilidad y la evacuación de ellos sin ningún problema. En este caso, como aquí están, miren, la localización tiene que ser, si es posible, en un solo nivel, fácil de comunicación con diagnóstico, quirófano, hospitalización, cubrir programa médico, trabaja con apoyo técnico, administración, tiene que ofrecer confort, apoyo clínico, y aquí hay una cierta sugerencia, ¿verdad?, sobre algunos materiales de vía aérea. En este caso, los bloques quirúrgicos o los que son los quirófanos, que es la siguiente sección, como pueden ver, aquí esta emergencia, y dice que se conecta con la morgue y el prequirúrgico. Miren qué interesante. Aquí no conectan directamente con hospitalización porque realmente los casos a veces son bastante mínimos, pero dice que se conecta con prequirúrgico, ¿verdad? Que es el área gris, y de prequirúrgico también pueden venir a hospitalización y ellos conectan hacia quirófano. Sala de recuperación, ¿a quién te lleva? A hospitalización. Quirófanos tiene que tener conexión con la morgue y quirófanos con, como les decía, conexión inmediata y rápida con cuidados intensivos. Este es un esquema que aunque no esté la distribución directa de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero es un esquema general de la zona. En este caso, pero se va trabajando y distribuyendo por cada uno de ellos. Miren el bloque quirúrgico, por ejemplo, atenciones de urgencias, bloque obstétrico, que es el área de mujeres embarazadas, emergencia, departamento de imágenes, tiene conexión con esterilización, cuidados intensivos y laboratorio. Como manera secundaria, que significa que pueden ser áreas programables o que no hay retorno, la morgue, hospitalización, medicina educativa o docencia en un hospital, la parte administrativa pudiera ingresar para hacer una supervisión, admisión y altas para lo que es recuperación y servicios generales. ¿Qué significa también admisión y alta? Que si el paciente fue operado y estaba en hospitalización, necesita la autorización del cirujano, todas las personas que participaron en la cirugía para determinar que el proceso terminó exitosamente. En este caso también, ¿verdad? Tenemos lo que serían los quirófanos, el material sucio, estéril, material no estéril, recepción y control. Quirófanos, como les mencionaba, tienen muchas áreas que son muy importantes. Después de un proceso, pueden dilatar hasta 25 a 30 minutos de limpiar el quirófano para una siguiente cirugía. Entonces, no es inmediato, muchachos, que sale una persona a operarse y avanza. No. Tiene que salir el paciente, ¿verdad? Va a recuperación e inicia el proceso de limpieza de 25 a 30 minutos. Si la operación todavía fue mucho más extenuante y generó mayores problemas en el sentido de suciedad, puede dilatar hasta 1 hora 45 minutos completos. Y tenemos imágenes así, ¿verdad? De que realmente quirófano es un área muy delicada, puede llegar de 20 a 25, inclusive tenemos quirófanos ya de 45 a 50 metros cuadrados. Son una majestuosidad. Mientras más tecnología ya tengan propiamente, y si se fijan, hay muchas herramientas y técnicas aéreas. Entonces, como pueden ver, es un área muy, pero muy amplia
¿verdad? No es pequeña. Son, miren, 28, más o menos una sala decente, andan entre los 30 metros cuadrados, como pueden ver, casi los 30. Tenemos un apoyo de anestesista y el área de lavados como lo tenemos acá, ¿verdad? Que debería de hecho conectarse, no es una puerta que entren por quirófano y salen por la misma puerta. Aquí debería haber una conexión por estos lados para que más bien ya entrara la persona 100% esterilizada y vestida. ¿Por qué dice apoyo de anestesia? Porque realmente él es de la persona de que es el éxito de la operación, ¿verdad? Él es el que mide presiones, azúcar, etcétera, determinan, ¿verdad?, el éxito de una cirugía. Y aquí tenemos más prototipos, miren qué interesante, este es un súper mega quirófano, ¿verdad? Es que todo depende, por supuesto, de los tipos de cirugías que se estén haciendo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser una sala de recuperación. Miren solo la disposición de las puertas, casi llegan a golpear a lo que es el mueble, ya si esta puerta llegara aquí a parar, ya no permite el paso en esta zona. Entonces, por eso le digo, muchos son normas mínimas, hay que analizarlo y considerar el desplazamiento adecuado. Aquí ingresan camillas, trasladan al paciente acá y perfectamente después esa camilla se retira. Cuando este paciente sale con la cama y lo llevan a su habitación, es trasladado después a la otra cama. Y por supuesto tenemos que todas estas áreas tienen que tener un sistema de ventilación muy especial, son sistemas que deben de ser de mucho, mucho cuidado, no pueden entrar aquí bacterias, virus, etcétera, porque el paciente está con exposición inmediata y más bien puede contraer una enfermedad. No es primera vez ni última de que las personas por una cirugía, por una infección obtenida en una sala que no fue bien limpia, que no tiene todo el sistema para sustracción y limpieza de lo que es aire, puede llegar a tener inclusive hasta VIH. Sangre, mal contacto, una herida o algo, mal puesto un guante, etcétera, o un virus que se haya adherido en el momento, una mala esterilización, miles de razones para que un paciente pueda caer en enfermedad.